Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy queremos hablar sobre la situación del caso Daniel Sancho, un tema que sigue siendo una prioridad en las noticias de todo el mundo. En un reciente informe presentado por María Miñana, reportera de Tardear, se ha revelado información crucial sobre el caso de Daniel Sancho. El portavoz de la Fiscalía General de Tailandia, Naron Srirasan, ha compartido detalles que arrojan luz sobre la gravedad de la situación. Según Srirasan, existe una clara evidencia de premeditación en el caso de Daniel Sancho, ya que se ha descubierto que adquirió cuchillos e instrumentos específicos para cometer el crimen. En Tailandia, el asesinato premeditado es castigado con la pena de muerte, lo que pone al acusado en una situación legal extremadamente delicada. El programa Tardear tuvo la oportunidad de entrevistar al portavoz de la Fiscalía General, quien compartió más información sobre el proceso en curso. Se informó que se llevaron a cabo interrogatorios a aproximadamente 19 testigos en relación con el caso, lo que demuestra la importancia de las investigaciones en curso. Además, se mencionó que se han recopilado numerosos documentos y alrededor de 40 objetos de diferentes áreas relacionadas con el caso, lo que sugiere un profundo análisis de la evidencia por parte de las autoridades. Este desarrollo en el caso de Daniel Sancho plantea cuestiones críticas sobre el futuro legal del acusado y la gravedad de las acusaciones en su contra. La pena de muerte es una sanción extrema, y el proceso legal en Tailandia continuará siendo seguido de cerca por la comunidad internacional y los medios de comunicación. En una impactante revelación en el programa Tardear, una víctima de las agresiones de Daniel Sancho ha compartido su experiencia, describiendo las graves lesiones que sufrió. La víctima declaró: "Me rompió la nariz y el hueso metacarpiano", lo que pone de manifiesto la brutalidad de los actos cometidos por Sancho. En lo que respecta a la posibilidad de solicitar la pena de muerte para Daniel Sancho, el portavoz de la Fiscalía General de Tailandia ha señalado que el acusado enfrenta cargos graves, incluyendo el asesinato premeditado y la ocultación del cadáver. Bajo la ley tailandesa, el asesinato premeditado se castiga con la pena de muerte. Esta revelación plantea serias implicaciones legales para Sancho en el contexto de su juicio. En cuanto a la posibilidad de una reducción de su condena, el portavoz explicó que la cooperación de Sancho en la investigación podría ser un factor relevante, aunque se requiere una evaluación exhaustiva para determinar si su colaboración fue significativa en el esclarecimiento del caso. Por otro lado, se abordó la cuestión de un posible traslado de Daniel Sancho a España. El portavoz aclaró que esta decisión dependerá del gobierno de España y que la extradición podría ser complicada debido a la ubicación de los testigos en Tailandia y al hecho de que la víctima no era de nacionalidad española. Esto plantea desafíos adicionales en el proceso legal que deberán abordarse en el futuro. La razón principal de que Daniel Sancho continúe sin un abogado tailandés en este momento radica en la fase actual del proceso legal. Según ha confirmado el portavoz de Rodolfo Sancho a Antena 3 Noticias, en esta etapa específica del proceso, no es necesario que Daniel tenga representación legal. Sin embargo, esta situación cambiará en el futuro cuando se determine la fecha exacta del juicio. Recientemente, Daniel Sancho ha tenido la oportunidad de salir de la cárcel debido a procedimientos judiciales en Tailandia. Durante esta salida, ha asistido a una vista en la que ha estado acompañado por una traductora. En esta audiencia en la corte de Koh Wat Samui, se le proporcionaron explicaciones sobre el proceso legal en curso y se volvió a escuchar su testimonio. La situación legal de Daniel Sancho sigue siendo compleja y en constante evolución, y su futuro legal está sujeto a la determinación de los tribunales en Tailandia. No obstante, la policía tailandesa ha concluido su investigación y, este lunes, ha entregado todos los documentos con las pruebas recopiladas. Ahora, el siguiente paso recae en la Fiscalía tailandesa, que deberá examinar minuciosamente estos documentos y redactar su escrito de acusación, el cual será presentado ante el juez. En este punto, el informe de la investigación también se compartirá con la defensa de Daniel Sancho, tanto con la parte española como con la tailandesa, una vez que se encuentre un nuevo abogado para el acusado. Hasta el momento, el fiscal del Estado, Mr. Trump Halichandra, sostiene que es probable que Daniel Sancho termine cumpliendo una condena de cadena perpetua. En estos 2 meses, desde el espeluznante crimen de Edwin Arrieta, los detalles del caso han mantenido a todos atónitos. La noticia del descuartizamiento de un cirujano en Tailandia impactó profundamente en la población colombiana,
pero también generó sorpresa en España al descubrir que el presunto asesino confeso era el hijo y nieto de una conocida familia de actores españoles. Lo que ha caracterizado este periodo ha sido la constante filtración de información relacionada con la investigación policial. Se han revelado detalles cruciales, desde los restos dispersos del cuerpo del cirujano por la isla, hasta pruebas fundamentales, como el ticket de compra de Daniel Sancho, que muestra los utensilios adquiridos y que supuestamente fueron utilizados en el asesinato del cirujano. Además, se han difundido numerosas grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en Koh Samui, que registraron todos los movimientos del chef español y la llegada de Edwin Arrieta a la isla. Estas filtraciones han mantenido al público cautivado y han arrojado luz sobre los detalles del caso, lo que ha generado un debate constante sobre el trágico suceso y sus implicaciones legales. La confusión y las sorpresas continúan en el caso de Daniel Sancho y el trágico asesinato de Edwin Arrieta. Una rueda de prensa de la policía resultó inusual, ya que se afirmaba que una puñalada había acabado con la vida del colombiano, y como prueba se mostró una fotografía de una camiseta con un agujero. Sin embargo, la prenda no presentaba rastro alguno de sangre, lo que plantea dudas sobre las conclusiones iniciales. Además, hasta el momento no se ha encontrado el torso de Arrieta, lo que añade un misterio adicional a este perturbador caso. Las filtraciones de información también han revelado detalles sobre el resultado de la autopsia realizada a los restos del cirujano. Según estos informes, la muerte de Arrieta parece haber sido causada por un degollamiento. Esto coincide con el vídeo filtrado de la reconstrucción de los hechos, en el que Daniel Sancho afirmó haber mantenido a Arrieta bajo la ducha con agua caliente con el propósito de que se desangrara. A los problemas legales se suman los problemas relacionados con la policía. El número 2 de la policía tailandesa, conocido como Big Youk, ha estado bajo escrutinio en el país debido a investigaciones por casos de corrupción. Además, las investigaciones sobre la vida de Daniel Sancho y Edwin Arrieta están generando más preguntas que respuestas, revelando una relación complicada y enigmática entre las partes involucradas. Hasta que se fije una fecha para el juicio, es muy probable que sigamos conociendo nuevos detalles sobre este crimen. Estos giros en la investigación plantean preguntas adicionales y subrayan la complejidad y la inquietante naturaleza de este caso. Seguiremos al tanto de nuevas noticias sobre este caso y muchos más. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo.